Sí, Brasil en 1970 fue una de las mejores selecciones en la historia del fútbol, pero no fue una sorpresa. Y no, Alemania en 1974 tampoco, pero Inglaterra en 1966 sí, y Argentina en 1978 también. Porque a veces hasta los campeones llegan sin que nadie creyera en ellos. Hoy vamos a hablar de las selecciones revelaciones de cada mundial, desde la Portugal de Eusebio hasta la Argelia que desafió a gigantes y fue traicionada por un pacto vergonzoso. Esta es la segunda parte. El primer video es desde 1990 hasta 2022 y lo encuentras en la descripción del video. En esta ocasión hablaremos desde 1966 hasta 1986 y si llegamos a la meta de 1000 me gustas haré la tercera parte de 1930 a 1962. Yo soy Gabe y antes de empezar quería pedirte de que te suscribas porque más del 90% que ven los videos no están suscritos y al hacerlo me estarías apoyando muchísimo. Ahora sí, empecemos. Comenzamos con el Mundial de Inglaterra 1966. En esta edición hubo 3 selecciones que sorprendieron al mundo con su desempeño: Inglaterra, Portugal y la Unión Soviética. La gran revelación fue sin duda Inglaterra, que logró levantar su primer y único título mundial hasta la fecha. Hasta entonces, los ingleses nunca habían llegado siquiera a una semifinal, solo se quedaba en la primera fase o en cuartos de final, por lo que, a pesar de ser los anfitriones, no eran considerados favoritos. Fueron ubicados en el grupo A junto a Uruguay, México y Francia. Empataron sin goles en su debut contra Uruguay. Luego vencieron 2-0 a la selección mexicana y cerraron la fase de grupos con un triunfo 2-0 sobre Francia, clasificando a cuartos de final como líderes invictos y sin goles en contra. En cuartos derrotaron a Argentina por 1-0 en un duro partido. Así llegaron a semifinales donde ganaron 2-1 ante Portugal y llegaron a la final contra la poderosa Alemania Federal, a la que vencieron 4-2 en tiempo suplementario en un partido recordado por el polémico gol fantasma de Geoff Hurst. De esta forma, Inglaterra cerró el torneo como campeón, con 5 victorias frente a México, Francia, Argentina, Portugal y Alemania Federal, y un empate ante Uruguay. La segunda gran sorpresa fue Portugal, que vivía su primera participación en un mundial. Integró el grupo C con Hungría, Brasil y Bulgaria. En su debut sorprendieron al vencer a la 2 veces subcampeona Hungría por 3-1. Luego derrotaron por una goleada de 3-0 a Bulgaria y finalmente eliminaron al campeón vigente Brasil con un 3-1 gracias a una actuación estelar de Eusebio. En cuartos de final protagonizaron una épica remontada contra Corea del Norte, que les ganaba 3-0. Portugal terminó ganando 5-3, con 4 goles de Eusebio, en uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales. En semifinales, lamentablemente cayeron ajustadamente ante Inglaterra por 2-1, pero se recuperaron para ganar el partido por el tercer puesto frente a la Unión Soviética por 2-1. Portugal terminó con 5 victorias frente a Hungría, Bulgaria, Brasil, Corea del Norte y la Unión Soviética, y una sola derrota ante la campeona Inglaterra. Eusebio fue el goleador del torneo con 9 tantos, consolidándose como una leyenda del fútbol. La tercera selección destacada fue la Unión Soviética, que logró llegar hasta las semifinales, un resultado que superó las expectativas, pues era su tercera participación mundialista y en las 2 anteriores solo logró llegar hasta cuartos de final. Estuvo en el grupo 4 junto a Corea del Norte, Italia y Chile. Ganó sus 3 partidos en la fase de grupos, 3-0 a Corea del Norte, 1-0 a Italia, quien en ese entonces era bicampeona del mundo, y 2-1 a Chile, que en el torneo anterior había logrado el tercer puesto. Así la Unión Soviética avanzó con un puntaje perfecto. En cuartos de final venció 2-1 a Hungría, que en aquel entonces era una potencia futbolística logrando 2 veces el subcampeonato, pero después fue derrotada 2-1 por Alemania Federal en semifinales. En el partido por el tercer puesto perdió 2-1 ante Portugal, quedando en el cuarto lugar, su mejor resultado desde 1958 hasta su disolución.
El Mundial de 1966 fue una edición llena de sorpresas. Inglaterra alzó su primera Copa del Mundo, polémico, pero sí, campeón al fin y al cabo. De hecho, es el único trofeo que tienen a nivel de selecciones. Portugal, en su debut mundialista, alcanzó el podio del tercer lugar con el talento explosivo de Eusebio, quien se consagró goleador del torneo, logrando una hazaña que hasta el día de hoy no ha sido superada, ya que es el mejor resultado de Portugal en una Copa del Mundo. Y la Unión Soviética tuvo una destacada actuación, llegando hasta las semifinales, obteniendo el cuarto lugar. También podría mencionar a Corea del Norte, que era su primera participación en el Mundial y logró llegar hasta cuartos de final, pero solo tuvo una victoria, muy meritoria, por cierto, ante Italia, pero empató ante Chile y perdió ante la Unión Soviética y Portugal en un partido complicadísimo. Lo menciono al final porque creo que no tuvo un gran desempeño como las demás selecciones. Seguimos con el Mundial de México 1970. En esta edición, la selección que sorprendió al mundo entero con su actuación fue Perú. Perú regresaba a una Copa del Mundo después de 40 años, ya que su única participación anterior había sido en 1930. Esta integró el grupo D junto a Alemania Federal, Bulgaria y Marruecos. En su debut protagonizó una remontada histórica frente a Bulgaria. Tras ir perdiendo 2-0, Perú ganó 3-2 con una destacada actuación de Teófilo Cubillas. Luego vencieron 3-0 a Marruecos con otra gran actuación de Cubillas y cerraron la fase de grupos con una derrota ante Alemania Federal por 3-1. Clasificaron a cuartos de final por primera y única vez en su historia, donde se enfrentaron a Brasil, el equipo más poderoso del torneo y eventual campeón. Aunque Perú cayó por 4-2, dejó una gran imagen jugando de igual a igual contra una de las mejores selecciones de la historia. Teófilo Cubillas fue la gran figura peruana, anotando 5 goles en el torneo. Años más tarde, su actuación fue reconocida con el premio al mejor jugador joven del Mundial, convirtiéndose en el segundo futbolista latino en recibir esta distinción. El primero fue Pelé en 1958. Además, fue elegido como el Balón de Bronce, es decir, el tercer mejor jugador del torneo. Así, la selección peruana concretó sin dudas el mejor mundial de su historia hasta la fecha, logrando 2 victorias ante Bulgaria y Marruecos y 2 derrotas frente a Alemania Federal y Brasil. De esta manera, la sorpresa del Mundial 1970 fue la actuación inesperada de Perú, con un fútbol vistoso liderado por Cubillas. Cabe aclarar que esta selección fue considerada la revelación, ya que las que lograron avanzar a instancias semifinales ya habían sido campeonas del mundo al menos una vez, mientras que Perú alcanzó los cuartos de final por primera y única vez en su historia. Llegamos al Mundial de Alemania 1974. Esta edición marcó un antes y un después en la historia del fútbol, gracias a la aparición de Holanda, que impuso un estilo nuevo, audaz y ofensivo. Por otro lado, Polonia también deslumbró al mundo con una actuación inesperada y brillante. La mayor revelación táctica y futbolística fue protagonizada por Holanda, conocidos como la Naranja Mecánica, apodo que reflejaba la precisión, fluidez y la modernidad de su juego. Bajo la dirección de Rinus Michels, introdujeron el concepto del fútbol total, en el que todos los jugadores eran capaces de atacar y defender con igual eficacia. Liderados por el icónico Johan Cruyff, los neerlandeses, después de estar ausentes en 6 ediciones, volvieron al Mundial integrando el Grupo 3, junto a Uruguay, Bulgaria y Suecia. En su debut vencieron a la 2 veces campeona Uruguay por 2-0. Después empataron sin goles ante Suecia y finalmente golearon a la selección búlgara por 4-1, clasificando con autoridad a la siguiente fase. En la segunda ronda apabullaron a la selección argentina por 4-0. Derrotaron por 2-0 a Alemania Democrática y también por 2-0 a la selección brasileña, accediendo de forma invicta a la gran final contra Alemania Federal. Aunque comenzaron ganando con un penal a los 2 minutos, terminaron cayendo por 2-1. A pesar de la derrota, Holanda fue el equipo que más admiración generó por su estilo ofensivo, su dinamismo y su mentalidad innovadora. Incluso es más recordado que el mismo campeón. El neerlandés Neskens terminó como el tercer máximo goleador del torneo con 5 tantos, y Johan Cruyff obtuvo el Balón de Oro como el mejor futbolista del torneo.
Así, Holanda obtuvo un saldo de 5 victorias frente a Uruguay, Bulgaria, Argentina, Alemania Democrática y Brasil, un empate ante Suecia y una derrota en la final ante Alemania Federal. Por otro lado, la otra gran revelación fue Polonia, que tuvo su torneo más brillante hasta ese momento, pues hasta entonces solo había participado una vez en el Mundial, donde se quedó en octavos de final. En su segundo Mundial, Polonia llegó sin grandes expectativas y terminó en el tercer lugar, superando incluso a selecciones históricas. En la primera fase integró el grupo 4 junto a Italia, Argentina y Haití. En su debut se enfrentaron a la selección argentina, a la que lograron derrotar por un apretado 3-2. Después humillaron totalmente a Haití con una de las mayores goleadas de la historia de los mundiales, 7-0. Finalmente lograron una victoria por 2-1 ante Italia, eliminando en fase de grupos a la bicampeona hasta ese entonces. En la segunda fase vencieron 1-0 a Suecia. Después ganaron 2-1 a Yugoslavia, sumando 4 puntos al igual que Alemania Federal, por lo que el finalista se definía en su duelo directo. Lamentablemente, Polonia perdió por 1-0, sin embargo, eso les permitió disputar el partido por el tercer puesto, donde vencieron por 1-0 a la 3 veces campeona hasta ese entonces, Brasil, completando una campaña histórica. Incluso el gran goleador fue el polaco Grzegorz Lato, quien terminó como máximo artillero del mundial con 7 goles. También brilló Anders Esarmach, quien anotó 6 tantos, siendo el segundo goleador del equipo y segundo máximo del certamen. De esta forma, Polonia logró un saldo de 6 victorias ante Argentina, Haití, Italia, Suecia, Yugoslavia y Brasil, y una derrota ante la futura campeona Alemania Federal. El Mundial de 1974 fue sin duda el torneo que consagró a la década del 70 como una época de revolución futbolística. La naranja mecánica de Cruyff cambió la forma de ver y jugar al fútbol, mientras que Polonia mostró una solidez y poder ofensivo inesperado. Seguimos con el Mundial de Argentina 1978. En esta edición, la gran selección sorpresa fue Argentina, que logró su primer título mundial en casa, pese a no ser considerada favorita por su historial reciente en ese entonces. Si bien Holanda volvió a alcanzar la final y jugó su segundo subcampeonato consecutivo, no puede considerarse una sorpresa en este caso porque ya había deslumbrado al mundo en 1974 con su fútbol total, y aunque no contó con Johan Cruyff en esta edición, se sabía que era una de las candidatas al título, y su rendimiento reafirmó las expectativas que ya existían. En cambio, lo de Argentina fue inesperado, considerando su historial previo en la Copa del Mundo. Hasta 1978, el mejor resultado del albiceleste había sido el subcampeonato en 1930, es decir, 48 años antes. Luego, su trayectoria mundialista fue muy irregular. Fue eliminada en octavos en 1934, no participó en 1938, 1950 ni en 1954. Cayó en la primera fase en 1958 y 1962. No se clasificó en 1970 y cayó en la segunda fase en 1974. Por eso, a pesar de jugar en casa, no había una gran expectativa internacional sobre su desempeño. En la fase de grupos, Argentina integró el grupo 1 junto a Italia, Hungría y Francia. Los argentinos debutaron venciendo por 2-1 a Hungría. Luego ganó nuevamente por un 2-1, esta vez ante Francia, y cerró con una derrota 1-0 ante Italia, clasificando como segunda del grupo. En la segunda ronda, que también se jugaba en formatos de grupos, compartió zona con Polonia, Brasil y Perú. Allí, en su primer partido venció 2-0 a la selección polaca, luego empató 0-0 con Brasil y llegó al último partido obligado a golear a Perú para superar a los brasileños por diferencia de gol. En una actuación arrolladora y sospechosa para algunos, Argentina ganó 6-0, lo que le permitió clasificar a la gran final. Allí se enfrentó a Holanda en un partido tenso y disputado. El tiempo reglamentario terminó 1-1 y en la prórroga Mario Kempes marcó su segundo gol del partido y Daniel Bertoni selló el 3-1 final, que le dio a Argentina su primer campeonato mundial.
Kempes terminó como máximo goleador del torneo con 6 goles y fue elegido mejor jugador del mundial, convirtiéndose en leyenda nacional. De esta forma, Argentina dejó un saldo de 5 victorias ante Hungría, Francia, Polonia, Perú y Holanda, un empate ante Brasil y una derrota ante Italia. El Mundial de 1978 quedó marcado como la edición donde Argentina sorprendió al mundo ganando su primer título. Su irregular pasado reciente hacía poco probable imaginar un título, pero bajo el liderazgo de César Luis Menotti y con el talento de Kempes se alzaron como campeones. Llegamos al Mundial de España 1982. En esta edición, la selección que verdaderamente sorprendió al mundo, aunque con un final injusto, fue Argelia, que debutó en la Copa del Mundo y dejó una gran impresión. A pesar de no avanzar a la siguiente fase, su rendimiento fue digno de destacar y lamentablemente quedó marcado por una de las polémicas más tristes de la historia del torneo. Argelia debutaba en los mundiales y sorprendió desde el primer minuto. En el grupo 2, junto a Alemania Federal, Australia y Chile, los argelinos en su primer partido protagonizaron uno de los mayores batacazos de la historia al vencer 2-1 a la 2 veces campeona del mundo hasta entonces, Alemania Federal. Luego cayeron por 2-0 ante Austria, pero se repusieron y ganaron por un ajustado 3-2 ante la selección chilena, cerrando la fase de grupos con 2 victorias, una ante Alemania Federal y otra ante Chile, y una derrota ante Austria. Sin embargo, una polémica situación pasó a la historia. Argelia hasta ese momento tenía 4 puntos, clasificando a la siguiente fase, pero Alemania, que tenía 2 puntos, y Austria, que contaba con 4, se enfrentaban al día siguiente sabiendo que un triunfo alemán por 1-0 los clasificaba a ambos. El gol alemán llegó temprano, y el resto del partido se jugó con una pasividad evidente, sin intentos reales de ataque por parte de ninguno. Esto eliminó a Argelia por diferencia de goles pese a su gran desempeño. A raíz de este escándalo, conocido como el Pacto de Gijón, la FIFA cambió el reglamento. A partir del Mundial siguiente, los partidos de la última fecha de fase de grupos se jugarían en simultáneo para evitar este tipo de arreglos. Incluso se dice que desde este pacto, Austria quedó sentenciada por una maldición. La maldición de no volver a pasar la fase de grupos. Y no solo eso, sino que quedó maldita en los mundiales por completo. Si quieren que haga un video sobre el Pacto de Gijón, me lo dejan en los comentarios. De esta forma, Argelia dejó una marca indeleble, no solo por su valentía en la cancha, sino también por el impacto que generó en la estructura del torneo. Por otro lado, aclaro que no se considera una sorpresa a Polonia, que volvió a conseguir el tercer lugar, ya que en 1974 había logrado la misma posición, y en esa edición sí fue una revelación. Para 1982, la selección polaca ya estaba en el radar mundial, por lo que su buen desempeño fue meritorio, pero no inesperado. Tampoco se incluye en esta ocasión a Francia, que terminó en cuarto lugar, ya que en 1958 ya había logrado el tercer puesto, y su historia mundialista la hablaré en otro video, en la tercera parte. Por lo que el Mundial de 1982 tuvo un solo protagonista inesperado que se ganó el corazón del mundo, Argelia. Su valentía, talento y el contexto de su eliminación injusta la convirtieron en una de las grandes revelaciones de la historia de la Copa del Mundo. Cerramos este recorrido con el Mundial de México 1986. En esta edición, la selección revelación fue Bélgica, que alcanzó el podio por primera vez en su historia, ya que antes máximo había logrado llegar hasta octavos de final. Bélgica era el equipo europeo que no figuraba entre los favoritos. Integró el grupo B junto a México, Paraguay e Irak. Su campaña en la fase de grupos fue discreta. En su debut perdió 2-1 ante los mexicanos, en su segundo partido ganó 2-1 a Irak y finalmente empató 2-2 ante los paraguayos, clasificando como uno de los mejores terceros. Sin embargo, a partir de octavos de final comenzó una campaña heroica. En esa instancia se midió con la Unión Soviética en uno de los mejores partidos del torneo. Tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, los belgas se impusieron 4-3 en la prórroga, en un duelo épico.
En cuartos de final se enfrentaron a España y nuevamente el partido se fue a la largue, esta vez con un empate 1-1, y en la tanda de penales Bélgica ganó 5-4, clasificando así a las semifinales por primera vez en su historia. En dicha instancia se midieron con la Argentina de Maradona, que ya estaba en su punto más alto. El astro argentino marcó 2 goles y Bélgica cayó 2-0, quedando fuera de la final. En el partido por el tercer puesto, Bélgica se enfrentó a Francia en un duelo nuevamente parejo. Esta vez cayeron 4-2 en tiempo extra, terminando en el cuarto lugar, siendo su mejor actuación hasta ese entonces, dejando una huella histórica. Así, la selección belga obtuvo su primera gran actuación en la Copa del Mundo, siendo la revelación del torneo con un saldo de 2 victorias ante Irak y la Unión Soviética, 2 empates ante Paraguay y España, y 2 derrotas ante Argentina y Francia. Y ahí lo tienen, equipos que sorprendieron al mundo, dejando huella en la historia de los mundiales. Ahora, ustedes, ¿quién creen que será la próxima gran revelación? Yo soy Gabe, y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Sin nada más que decir, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.